Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a tu canal favorito de YouTube Juan Pedro Cocina. El día de hoy tenemos un tema muy importante que tienen que conocer a la perfección si desean hacer sushi en sus casas o de manera profesional en un restaurante. El día de hoy nos toca hablar sobre el vinagre, ese vinagre que se le coloca al arroz para hacerlo un arroz avinagrado o como veníamos hablando en episodios anteriores, arroz avinagrado sushi. Así que sin nada más que decir, comencemos. Eso sí, antes de empezar, recuerda que por favor puedes suscribirte, darle like, dejar cualquier duda que tengas en la caja de comentarios y si tú conoces a alguna persona que sea súper fanática del sushi, por favor compártele este contenido para poder también seguir ayudando a muchísimas más personas. Ahora sí que sí, comencemos con la ronda de preguntas. ¿Qué es el vinagre que se le agrega al sushi? Como no puede ser de otra manera, empezamos esta ronda de preguntas con la pregunta más obvia que podríamos imaginarnos para introducir a este tema. Así que de manera directa les voy a comentar que el vinagre que se le agrega al arroz de sushi para vinagrarlo se le conoce como sushizu, su o misura. Con estos tres nombres es que normalmente ustedes se van a topar a la hora de estar leyendo recetas de algún libro o de algún video de YouTube. Y volvemos a repetirlo para que quede totalmente entendible. Su, que vendría siendo vinagre, y misura, que se lo voy a explicar en una pregunta a continuación. ¿Por qué se le agrega vinagre al sushi? La respuesta de por qué se le agrega vinagre al arroz es muy sencilla y es algo que deberíamos conocer todos nosotros en este canal porque lo vimos en capítulos anteriores de este curso de sushi en YouTube. Pero básicamente, recapitulando, vendría siendo para acelerar el proceso y no esperar que ese arroz tenga que fermentarse y tenga que acidificarse para poder obtener ese sabor ácido, valga la redundancia. También podríamos estar hablando que se le agrega vinagre al arroz de sushi para que pueda mantenerse fuera de refrigeración sin que se dañe y que mantenga todas las propiedades como si estuviera dentro de refrigeración o de una nevera. ¿Qué es la misura? Esta pregunta de verdad que es muy interesante y a algunos les caerá como de sorpresa y muchos otros se van a quedar descolocados. La verdad es que desde que yo empecé en el mundo del sushi yo siempre escuché la palabra misura. Esta palabra misura yo siempre la asocié porque siempre fue... se me explicó de esta manera, era que era la mezcla del vinagre de arroz con el azúcar y la sal. Esta mezcla, este líquido resultante de esa mezcla de los tres ingredientes era la misura que se le agregaba al arroz para darle sabor, para acidificarlo y que para que pudiéramos mantenerlo fuera de refrigeración. ¿Qué pasa? Yo creo que este término solo se conoce en Venezuela o en muy pocas partes de Latinoamérica. Una vez tuve la oportunidad de trabajar con un japonés, un chef que salió de Japón, estuvo viajando por ciertas partes del mundo y una vez coincidimos en un restaurante. Y recuerdo perfectamente el día que le dije que teníamos que ponerle la misura al arroz y él me vio con cara de ¿what? O sea, no entendía, yo le decía Norio, misura, la misura, el arroz y yo intentaba hacer como gestos tratando de gesticular lo que era poner el vinagre al arroz y él así como que no entiendo qué me estás diciendo y me estás hablando en otro idioma. Yo siempre pensé que esa palabra misura era la palabra que utilizaban en Japón para denominar ese líquido que se agregaba al arroz, como ya expliqué el resultado de esa mezcla de ingredientes. Así que después de esa anécdota empecé a cuestionarme que ciertas cosas yo conocía en el sushi que tal vez no tenían ese nombre y que en algún país se lo hubiesen puesto y literalmente en Japón no se llamara o no existiera. Empecé a buscar por internet la palabra misura y la verdad es que no conseguí nada, pero nada que ligara a la palabra misura con alguna preparación japonesa. Ciertamente sí encontré la palabra misura como en italiano y en ciertas cosas así, pero en resumen y para ya terminar esta pregunta, yo creo que la palabra misura solamente se conoce en Venezuela. Si tú estás en otro país y también utilizan esta palabra para denominar el vinagre que se coloca al arroz, por favor déjala en la caja de comentarios para nosotros poder ir leyéndolas y saber que en otros países también se denomina a esta mezcla de vinagre de arroz como misura. ¿Se puede utilizar otros vinagres? Esta pregunta es una de las más repetitivas que solemos encontrar en torno a este tema, y la verdad es que sí. Por norma general, en el mundo del sushi, que proviene de Japón, se suele utilizar vinagre de manzana a nivel profesional o casero para hacer sushi.
Pero cuando tú empiezas a investigar y empiezas a ver el sushi que se cocina alrededor del mundo, empiezas a darte cuenta que en países de Latinoamérica que tienen una gran influencia de japoneses, como podría venir siendo Perú, utilizan vinagre blanco a la hora de hacer sushi. ¿Qué significa esto? Que ellos están utilizando un medio ácido para avinagrar el arroz de manera un poco más económica. Ahora, volviendo a la pregunta en sí, es si se pueden conseguir sustitutos al vinagre de arroz, ya que en algunos casos es mucho más caro conseguir vinagre de arroz que vinagre blanco o cualquier otro tipo de vinagre o medio ácido. En mi recomendación particular y personal, si ustedes van a hacer sushi a nivel profesional, o sea, van a venderlo, van a comercializarlo, si van a cobrar por ello, mi recomendación de nuevo vendría siendo que utilizaran el vinagre de arroz. Y recomiendo esto porque aunque sea un poco más costoso, de verdad que el sabor que obtiene y la calidad que obtenemos con este vinagre es superior. A ver, si ustedes no tienen posibilidades de conseguir este vinagre de arroz, también podemos barajar otras posibilidades. Yo en lo personal les recomiendo a la gente que utilice vinagre de manzana, ya que es un vinagre que es muy pero muy barato, muy fácil de encontrar y que es mucho más suave que el vinagre blanco. Si pudiéramos poner en unas escalas también de acidez, el vinagre blanco vendría estando en el tope, es muy ácido y es muy invasivo. Podríamos tener un poco más abajo el vinagre de manzana, que tiene un sabor diferente, es ácido pero no tanto, y un poco más abajo el vinagre de arroz, que es súper suave. Así que recapitulando, si ustedes no pueden conseguir vinagre de arroz de manera profesional y van a hacerlo de manera casera, por favor utilicen vinagre de manzana o, en último recurso, vinagre blanco. Quinta pregunta. Juanpi, ¿cuál es la receta? El día de hoy yo les voy a dar la receta que yo utilizo para que ustedes la puedan utilizar como guía. Esto significa que si tú quieres hacer más cantidad, simplemente tienes que agarrar este número base y multiplicarlo o sumarlo para hacer más cantidad. Y de igual manera, si tú quieres hacer menos cantidad, que no te lo recomiendo, pero si quieres hacer menos cantidad, simplemente divídelo entre 2 y ya tendrás el resultado. La receta que yo suelo comentarles a todos ustedes cada vez que me escriben por privados de Instagram, así que también los invito a seguirme por ahí, @JuanPedroCocina, vendría siendo la siguiente: 500 mililitros de vinagre de arroz, 300 gramos de azúcar blanca y una cucharadita de sal, o también podría venir siendo sal al gusto, porque después de que ustedes lo diluyan y prueben, ustedes podrían también ajustarlo al sabor. Podríamos profundizar un poco más diciendo y especificando que en el mismo Japón, depende de la ciudad que estés o el área, si estás más hacia el norte o más hacia el sur, hay sitios como Tokio donde por ejemplo el sushi se conoce con un sabor mucho más ácido, menos dulce. ¿Qué significa esto? Que el su o la misura que ustedes vayan a preparar no tiene que ser exactamente la receta que yo les estoy diciendo, sino que esa es como una base la cual ustedes pueden seguir, pero pueden ir modificándolo a su paladar. Así que siéntanse en confianza si quieren agregarle un poquito más de sal o un poquito más de azúcar. Sexta pregunta. ¿Se pueden añadir? Verga, yo no sé por qué yo siento que está temblando alguna verga aquí. ¿Se pueden añadir más ingredientes? Y la respuesta es que sí. Ustedes podrán ver con mucha facilidad cualquier otro tipo de receta en YouTube o en libros donde están utilizando alga kombu a la hora de hacer, por ejemplo, el arroz de sushi, o a la hora de estar calentando el vinagre para diluir el azúcar. Para los que no conozcan, el alga kombu es una alga proveniente de Japón que es muy salada y que le otorga sabores y aromas a las preparaciones. El segundo ingrediente que podríamos utilizar para darle un poco de notas aromáticas diferentes o un regusto diferente vendría siendo el hondashi. El hondashi es un caldo de pescado que viene en polvo. Y esto, al igual que el alga kombu, no son ingredientes necesarios como el vinagre, como el azúcar y la sal. Son ingredientes que en algunas de las recetas, en algunos de los restaurantes, deciden por experiencia propia o porque les resulta mejor, les agrada más el sabor, utilizarlo para darle más sabor a este vinagre. En algunos de los restaurantes donde yo he trabajado he tenido la oportunidad de hacer esta misura o este su agregándole una cucharadita de hondashi, que es este caldo de pescado granulado que ya les comenté, que cuando se diluye le da una especie de sabor como a caldito también de pescado. Entonces, como estamos haciendo sushi que normalmente se asocia con pescado, pues esto como que realza un poco más el sabor. Sí, Juanpi, pero estamos hablando mucho. Ahora sí, dinos, ¿cómo prepararla?
Bueno amigos, como podrán ver a continuación, la preparación de la misura o el su es muchísimo más fácil de lo que cualquier persona podría imaginarse. Nosotros vamos a tomar una olla o podría ser cualquier recipiente para meterlo en el microondas si fuera una cantidad muchísimo más pequeña. En esta olla nosotros vamos a agregar 1 litro 800 de vinagre de arroz aproximadamente. Agregaremos también 1 kilo de azúcar blanca. Y pondremos unas 2 o 3 cucharaditas de sal. Pero como les estuve comentando, esto viene siendo al gusto. Tienen que probarlo y si ustedes consideran, pues agregarle un poco más o tal vez agregarle más azúcar o más vinagre porque les gusta más ácida o más dulce. Con todos los ingredientes ya dentro de la olla, vamos a llevarlo al fuego y lo pondremos a una temperatura más o menos de una llama alta o media. Y con la ayuda de una varilla vamos a mezclar para que este proceso de diluir el azúcar en el vinagre sea muchísimo más rápido. Lo que estamos buscando en este momento es simplemente que el vinagre se caliente lo suficiente para que el azúcar se diluya. No estamos buscando ni que el vinagre empiece a hervir, ni que hierva demasiado tiempo, que se evapore, nada de eso. Es simplemente un par de minutos que se caliente lo suficiente mientras lo removemos y literalmente apagarlo y dejarlo ahí, removerlo ocasionalmente dentro de 4 o 5 minutos y asegurarnos de que se haya diluido completamente el azúcar en el vinagre. Y como pueden ver, este vendría siendo el resultado, una mezcla totalmente transparente, translúcida, donde nosotros podemos observar que simplemente hay vinagre. Ya no se ve ningún grano ni de azúcar ni de sal. Mitos acerca del vinagre. La verdad es que no sé qué tanta cantidad de mitos puede estar rondando acerca de este tema. Yo principalmente me he topado con muy pocos que ustedes mismos me han preguntado a mí para conocer mi opinión. Uno de estos mitos fue basado en que supuestamente no se podía hervir el vinagre porque eso cambiaba las moléculas y no sé qué, y una historia toda rara. Y como vimos en la preparación de cómo se hace la misura o el su, la verdad es que simplemente hay mitos que no vienen al caso, ni siquiera hay que preocuparse tanto. Hay que agilizar procesos porque hay muchas cosas a las que necesitamos dedicarle tiempo. En el sushi hay que dedicarle mucho tiempo a otras cosas de preparación como para estar pensando que si hay que hervirla, que si no, que si le ponemos a... De verdad que mito lo justo. Ya les enseñé cómo prepararla, simplemente hay que calentarla un poquito, lo suficiente para aligerar el proceso de disolución del azúcar. Que también este azúcar se podría diluir perfectamente en el vinagre batiéndola sin necesidad de calentarla, pero tomaría muchísimo más tiempo. ¿Y cuánto puede durar esta mezcla de vinagre? Y la verdad es que esta es la pregunta definitiva. No hay un día de mi vida que no me llegue una pregunta de cuánto dura esta salsa, cuánto dura el arroz, cuánto dura el pescado. Todos los días, en todas las recetas que he hecho de sushi para el canal, todos los días se repite la misma pregunta. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? A mí en particular me incomoda un poco porque siento que la gente se frena antes de hacer la receta simplemente pensando en cuánto va a durar. Ya quieren como correr hasta el final en vez de preocuparse por conseguir los ingredientes y hacerla. Pero aquí, el día de hoy, tomé la previsión de responder esa pregunta para que cuando me escriban, Juanpi, ¿cuánto dura la misura? ¿Cuánto dura el su? Yo decirle, ajá, no viste la receta completa porque en tal minuto especifico cuánto dura en la nevera. Pero ahora sí, poniéndonos serios para responder la pregunta, la misura o el su dura muchísimo tiempo y fuera de la nevera. La verdad es que no tenemos ingredientes como frescos que se puedan dañar. El vinagre de por sí dura mucho tiempo sin que le pase nada fuera de la nevera. El azúcar y la sal también. Así que por esto no habría que preocuparse. En los restaurantes esta mezcla se hace y se mantiene fuera de la nevera porque nosotros necesitamos mantenerlo a temperatura ambiente porque es algo con lo que trabajamos constantemente. Cada 1 o 2 días tenemos que estar haciendo arroz, depende de la afluencia, de que tan rápido se te acabe el arroz, tienes que estar haciendo de nuevo y no convendría agregar este vinagre frío al arroz caliente porque estaríamos como dañando un poco la cocción del arroz. Así que por esta razón siempre se mantiene fuera de la nevera. Para ti que me estás viendo desde tu casa,
que tal vez no vas a hacer sushi a nivel profesional, tú perfectamente podrías utilizar la misura o el su para hacer el arroz de sushi y podrías guardarlo en un tarro de vidrio, de plástico, dentro de tu nevera o afuera, como gustes. Yo en mi casa, si lo tuviera que hacer, lo guardaría en nevera simplemente por yo sentirme más cómodo. Pero la verdad es que fácilmente te dura 6 meses y hasta un año sin que cambie sus propiedades y que siga siendo básicamente la misma preparación que preparaste el día 1. Y la verdad es que esto sería todo por el día de hoy, amigos. Me ha súper encantado hablar de este tema de hoy porque de verdad me apasiona muchísimo el mundo del sushi y hay muchas cosas que yo investigo y que me muero de las ganas por comentarlos a ustedes. Espero que hayan llegado hasta el final del video y que se hayan tragado completamente la historia y la receta para que de verdad puedan aprender y podamos seguir evolucionando juntos en este grandioso mundo del sushi. Yo soy Juan Pedro Cocina, nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda suscribirte, darle like. Si tienes alguna duda, por favor, déjalo en la caja de comentarios. Y si conoces a alguna persona amante del sushi que desea cocinarlo como loco, ayúdalo y compártele este contenido a esa persona para que todos podamos crecer y seguir aprendiendo juntos. Hasta luego. Qué rica. Casi la acabo.